Hoy hablaremos de un orgullo nacional. Una flor roja que tiene muchos mitos, funciones e historias, la que la mayoría llama flor de Nochebuena o de Navidad. ¿Quién no conoce la flor de Nochebuena? Tanto esta como esta. Misma que es uno de los símbolos de la actual Navidad en el mundo y que es sinónimo de esta fiesta de fin de año gregoriano. Pero su verdadera historia de origen está en nuestro continente y tiene raíces prehispánicas. Entonces, para nada se le llamaba como hoy la conocemos. O como la conocen mucho en el extranjero, como poinsettia. Siendo que una de las leyendas más difundidas acerca de esta en México es aquella que refiere que los mexicas atacaron a los chontales, en un lugar llamado Taxco. Mexicas que estarían aquí, y habrían viajado hasta esta zona del actual estado de Guerrero, combatiendo en esta zona para así someter a los chontales, los cuales habrían sido vencidos y sometidos. Pero uno de los efectos de esta guerra es que las flores blancas ya existentes en esta zona se habrían marchitado, y pasado un año después de la batalla, este tipo de flores volvió a brotar, pero ahora teñidas de rojo, siendo que los pobladores referían que a causa de la sangrienta guerra, las flores se tiñeron de rojo. Siendo este el mito que ronda mucho en las redes, pero obviamente esto es una mentira, pues ninguna flor se tiñe de rojo a causa de una batalla. Pero de esta narración fantástica, ¿qué es más real en términos históricos? Lo sabremos a continuación. Primeramente diremos que en efecto, los mexicas ya liberados del yugo de Azcapotzalco, poco a poco fueron sometiendo otros pueblos, y sí, habrían llegado a partes del actual Guerrero. Lo cual explica ciertas cosas como por ejemplo una de las dos versiones que hablan del lugar de donde era originario Cuauhtémoc. Pues en esta versión este habría nacido en un pueblo que hoy aún existe llamado Ixcatiopan. Pueblo cercano al actual Taxco, el cual está aquí. Y si es cierto que Cuauhtémoc nació ahí, aunque otra versión dice que nació en Tlatelolco, obviamente ello se debería a las incursiones mexicas a esa zona. Ahora, el siguiente aspecto a resaltar de la leyenda es que en cuanto a Taxco y su relación con la flor de Nochebuena, es que en la época prehispánica Taxco sería una palabra deformada por los españoles. Pues en su caso la palabra correcta sería la de Tlaxco, la cual en náhuatl significa juego de pelota, siendo este el glifo que daba nombre a esa población. Sin embargo, siendo más precisos, se piensa que el actual Taxco no es aquel que sometieron los mexicas. Pues la evidencia que va más allá de lo que dice la leyenda precisa que el original Tlaxco estaría a unos 10 kilómetros al sur del actual Taxco, el cual hoy se conoce como Taxco Viejo, mismo que fue el asentamiento más importante de entonces. Pues el Taxco actual, famoso por su platería, estaría asentado en el lugar que se conocía como Tetelcingo, que quiere decir en náhuatl cerro pequeño. Pero bueno, fuera el Taxco Viejo o Taxco de Alarcón, esta zona sí fue atacada por los mexicas, volviéndola una zona tributaria de Tenochtitlan. Zona que así fue dibujada en el Códice Mendocino, donde Moctezuma Ilhuicamina, que aparece dibujado aquí, tiene la relación de los lugares que sometió como Tlatoani, y uno de ellos es Tlaxco. Ubicado aquí con su glifo y con un teocalli quebrado, y en llamas como muestra de su conquista. Por ello Tlaxco sí existió y fue sometido apoyando así la leyenda. Otro aspecto geográfico que apoya el mito lo tenemos en la ubicación de la planta.
pues estudios recientes de genética han ubicado esta en estado silvestre, teniendo como uno de sus antecedentes genéticos más antiguos en la zona enclavada sobre la Sierra Madre del Sur, perteneciente a la Sierra de Tasco, dentro de las cañadas de Memetla y del Santo Niño, de la comunidad de Tehuilotepec, del municipio de Tasco de Alarcón en Guerrero. Por tanto, el mito de la flor sí tiene comprobado históricamente las incursiones mexicas, la población de Tlaxco y los orígenes de la flor por esa zona. Ahora, los antecedentes prehispánicos no paran ahí, ya que, al encajar todas estas piezas, tendríamos que los mexicas, como forma de tributo, exigían varias cosas a los grupos que vivían en esta zona. Y así habrían tomado esta flor y la habrían llevado a Tenochtitlan para ser cultivada, teniendo que la flor, como un tributo dado a los tenochcas de parte de los pobladores de Tlaxco, la habrían usado en muchas ceremonias, sobre todo en las que tienen que ver con Huitzilopochtli, la deidad suprema mexica. Pues a lo largo del año, lo que hoy conocemos como meses, en ese entonces se llamaban veintenas, y en varias de ellas celebraban a Huitzilopochtli, como es el caso de las veintenas llamadas Tlazochimaco y Panquetzalistli. Destacando que en la veintena de Panquetzalistli, que más o menos se celebraba en diciembre, se celebraba el nacimiento de Huitzilopochtli en el llamado solsticio de invierno. Y Fray Bernardino de Sahagún, en Historia General de las Cosas de la Nueva España, no solo señaló que con la flor se adornaban las figuras del colibrí del sur, sino también que la flor tenía varios usos e incluso hasta provocaba una infección vaginal. Hay una flor que se llama Huetlaxochitl, de un árbol con hojas muy coloradas, y también entre las mujeres una enfermedad que se le causa en el miembro mujeril, que también la llama Huetlaxochitl, y decían los supersticiosos antiguos que esta enfermedad se causaba en las mujeres por haber pasado sobre esta flor arriba dicha, o por haberla olido, o por haberse sentado sobre ella, y por eso avisaban a sus hijas que se guardasen de olerla o de sentarse sobre ella o de pasar sobre ella. Pero, más allá de estas creencias, también las fuentes coloniales señalan que la flor tenía otros usos como medicinales. Por ello, para estos grupos la flor tenía aspectos tanto benéficos como negativos. Así, pueden imaginarse a Huitzilopochtli rodeado de estas flores y no al Niño Dios, siendo esta paradójicamente quizás un ejemplo de cómo se fue dando la conversión religiosa. Pues si esto es cierto que estas flores, entre otras, eran ofrendadas a Huitzilopochtli, y que éste simbólicamente nacía en el solsticio de invierno entre los actuales 21 o 22 de diciembre en época de frío, obviamente podrán darse cuenta que las flores que en un tiempo fueron dadas al colibrí del sur, después, como forma de evangelización, serían dadas pero al Niño Jesús, quedándose así hasta el día de hoy. Finalizando ahora con su nombre también prehispánico en náhuatl, Huetlaxochitl. Sobre este nombre existen dos posibles significados de esta palabra en náhuatl: flor que se marchita o bien flor de cuero, existiendo controversia sobre cuál es el nombre correcto. Y claro, esto si solo nos referimos al idioma náhuatl, ya que incluso hoy, dependiendo de la región, recibe otros nombres, como por ejemplo, en Chiapas es conocida como Aijoyo, en lengua zoque. En Oaxaca como Gule Tini, en zapoteca. En Totonaca, en la región del Tajín, Veracruz, es conocida como Paschultl. En Michoacán como Guanipeni. Desafortunadamente en el extranjero es más conocida como Poinsettia, nombre que se explica de la siguiente forma: donde cientos de años después de que los frailes la relacionaron con la celebración católica del nacimiento de Jesús, en 1825 el diplomático y naturalista Joel Roberts Poinsett convocó a colegas naturalistas suyos a realizar una colecta de organismos vegetales y animales en México. Y así Poinsett, ya en el México independiente,
junto con sus amigos, encontraron las flores de Nochebuena en Barrancas de Taxco, mismas que comenzaron a ser cultivadas allá en sus invernaderos. Y a finales de 1829, hicieron una exposición botánica donde presentaron a la ahora llamada poinsettia, que no era otra más que la Cuetlazóchitl, nombre que recibió en honor al diplomático naturalista. Y con ello Estados Unidos adoptó esa planta, la cultivó y adaptó a sus festividades, llegando luego al resto del mundo. Y bueno, ya otras leyendas surgirían, pero ahora sobre la flor de Nochebuena, y su relación no con Huitzilopochtli, sino con Jesús. Como la que dice que de lágrimas de un niño que no le podía dar nada a Jesús, brotó la flor de Nochebuena. Pero como vieron, en el pasado prehispánico esta flor apareció en batallas, celebraciones en honor del sol mexica, como una planta medicinal y hasta provocadora de infecciones femeninas. Pero como sea, hoy es un símbolo que seguimos teniendo, siendo que ahora ya conocen algo de su pasado prehispánico, y cómo ésta viajó entre las culturas de la antigua náhuatl. Así, feliz nacimiento de Huitzilopochtli con la Cuetlazóchitl.